Desde el inicio de su gobierno se dedicó a un golpeteo, a insultarlos, a difamarlos. ¿Cuántos juicios descalificativos hemos escuchado? Y tuvo durante los años de gestión de Arturo Saldívar a un presidente de la Corte abyecto, servicial, servil al presidente de la República. Y un aspecto que me parece de la mayor relevancia es esta decisión de la presidenta de la Corte de ordenar el inicio de una investigación en contra no solamente de Arturo Saldívar, sino de una serie de operadores políticos, principalmente Carlos Alpizar, y lo que esa denuncia dice es algo verdaderamente de horror. Es decir, en el piso 14, el Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, a través de la extorsión, a través de las amenazas o de los premios, porque desde luego si se sometían los juzgadores, entonces les concedía cambios de adscripción, ventajas económicas, pero si no, hasta investigaciones administrativas o penales. La Suprema Corte de Ya no vamos a tener los 8. No, señor. Y entonces todo lo que está mandando Andrés, que ahorita se va a rechazar, con Titina, sí pasaría y se confirmaría la dictadura. Entonces, este es un llamado de atención que Dios nos quiere muchísimo. No va a pasar porque la Suprema Corte de Justicia está a favor de la legalidad, excepto 3 ratas. Ok, perfecto. Si no votamos por un Congreso mayoritario de los buenos... Pero además por la presidencia. Sí, señor. Porque es facultad del presidente, claro, designar, sí, finalmente después de una tercia y después de la segunda tercia, es facultad del presidente designar al nuevo magistrado. Claro. ¿No? Ya lo vimos en el caso de Lenia Batres. Y Titina quería, pues va a poner otro de los suyos. Pero va más allá, Charlie, aun cuando, y tú me corriges, Poncho, pero el hecho real es que aun cuando tengamos un Congreso con mayoría calificada, la minoría de morenistas puede mandar un proyecto de ley al Congreso y el Congreso lo aprueba en un viernes negro de estos que hay, sí, y como ya no tendríamos el control de la Corte, claro, adiós. O sea, ya no importa la mayoría calificada en el Congreso. No. Mandan una iniciativa de un grupo minoritario de morenistas y la Corte, que tiene ya nada más 7, va a decir todo es constitucional. Inclusive, dice, sufragio efectivo, no reelección, salvo que el presidente promueve una consulta popular, entonces la reelección se da sin ningún importancia. O sea, se acabó el orden jurídico mexicano. Yo digo que de esas 21 leyes que metieron el 5 de febrero... Se acabó la democracia mexicana. Sí. Así de serio. Sí, Poncho. Pero interrumpimos a Poncho. Sí, yo creo que lo que vivimos en nuestro país a lo largo de muchos años se conoció como un régimen autoritario. Y el autoritarismo, en la perspectiva de las ciencias sociales, es un régimen que recupera algunos ingredientes de la democracia y otros de la dictadura. Entonces, en mi opinión, lo que en este momento se percibe como inminente, dependiendo de los resultados del 2 de junio, es la construcción de un régimen autoritario, que desde luego es el paso previo a lo que es la dictadura. Entonces, digamos, no sería súbito, no sería repentino, pero sí empezaría este proceso de degradación de todas las instituciones. Desde el inicio, este presidente se propuso desaparecer cualquier cosa que pareciera un contrapeso. Tuvo una votación que le permitió una mayoría legislativa en ambas cámaras del Congreso de la Unión, pero el contrapeso estaba en el Poder Judicial. Y yo creo que debemos de reconocer que el Poder Judicial en nuestro país no goza de crédito, que todos tenemos experiencias de juzgadores corruptos. Algún abogado penalista me decía, basta ver los estacionamientos de los jueces y de los secretarios para identificar los niveles de corrupción del Poder Judicial. Qué fuerte, ¿no? Sin embargo, la Corte, de alguna manera, se salvaba de historia, con impecables credenciales, estaban en la Suprema Corte. Y el presidente, desde el inicio de su gobierno, se dedicó a un golpeteo,
a insultarlos, a difamarlos. ¿Cuántos juicios descalificativos hemos escuchado? Y tuvo durante los años de gestión de Arturo Saldívar a un presidente de la Corte abyecto, servicial, servil al presidente de la República. Y un aspecto que me parece de la mayor relevancia es esta decisión de la presidenta de la Corte de ordenar el inicio de una investigación en contra no solamente de Arturo Saldívar, sino de una serie de operadores políticos, principalmente Carlos Alpizar, y lo que esa denuncia dice es algo verdaderamente de horror. Es decir, en el piso 14, el Consejo de la Judicatura, Carlos Alpizar, a través de la extorsión, a través de las amenazas o de los premios, porque desde luego si se sometían los juzgadores, entonces les concedía cambios de adscripción, ventajas económicas, pero si no, hasta investigaciones administrativas o penales. Entonces yo creo que... O te mandaban a otro juzgado. Te mandaban a Culiacán. A la que está acusando la mandaron a Ensenada o Hermosillo o algo así, lejos. O a una zona de gran peligro en donde hay una presencia criminal importante. Exacto. Entonces, en este choque, la dignidad de la presidenta de la Corte es muy relevante, la dignidad y la valentía, porque enfrentarse al presidente de la República implica enfrentarse a la Unidad de Inteligencia Financiera, al SAT, al Centro Nacional de Investigación, a la Fiscalía General de la República, a los órganos de inteligencia militar. Entonces es una disputa muy asimétrica en donde hay que reconocer la valentía de la ministra. A ver, Alfonso, Piña. pero explícanos, por favor, explícale a nuestro público, ¿por qué es correcta, es legítima, como dijo ayer Diego Valadez, por qué es apropiado que se acepte, que se le dé entrada a esta denuncia que hubo en particular en contra de Saldívar y el operador de Saldívar, etcétera? Y en cambio no lo es el revire que hizo el señor Saldívar en contra de Norma Piña, básicamente promoviendo un juicio político. Amenazando con un juicio político. Amenazando con un juicio político, que es puro revire, efectivamente. Pero ¿por qué es legítimo? ¿Por qué inclusive Saldívar aceptó muchos de esos juicios? Yo creo que, por una parte, porque esta operación de Saldívar, a lo largo de los 4 años de su mandato, dejó enormes lastimaduras en muchos magistrados y en muchos jueces, que desde luego con la amenaza de sanciones, de expulsiones, se mantuvieron callados. Pero conforme pasan los meses en la gestión de Norma Piña, han ido apareciendo, y no solamente esta denuncia que es la más conocida, que precisa con un detalle impresionante cada uno de los pasos, qué es lo que se fue haciendo, en fin. Y desde luego, dentro del grupo de Morena, la pregunta que han estado haciendo repetidamente es el timing político. ¿Por qué se hace ahora que estamos en un proceso electoral? Y yo la respuesta que les daría es, entonces haber que guardarlo para después del proceso electoral, ese timing no importa. Entonces, pero además porque la denuncia sucedió. Así es, y porque está ahora. Entonces, si la guardas para después de la elección, sería una situación verdaderamente tramposa. Claramente sería doloso. Y la respuesta, como tú lo sugieres, es una respuesta brutal, intimidante. Es decir, ¿de qué régimen estamos hablando en donde se acuse o se le amenace con un juicio político a la presidenta de la Suprema Corte? Pero estamos pensando en Nicaragua, o estamos pensando en Cuba, o estamos pensando en Venezuela. Así es. Porque también hay que nuestro público entienda el concepto del juicio político. El juicio político implica la destitución del cargo y muy probablemente hasta la pérdida de la libertad personal. Esto es la trascendencia de un juicio político. ¿En qué país se ha visto que el Poder Ejecutivo promueva un juicio político, la destitución nada menos que de la cabeza del Poder Judicial, de la presidenta? Pero además, Francisco, se necesitan
2/3. Así es. Y no los No los tiene. No los tiene. En el Senado no los Es tiene. decir, la amenaza es completamente espuria, es completamente vacía. En un periodo electoral, pues es una manera de confundir todavía más a la gente. Pero yo políticamente les hago una pregunta. Estoy seguro que Andrés sabe que no va a pasar Claro que sabe. lo de la ley de Afores y demás. Él sabe que la Suprema se lo va a echar para atrás. ¿Para qué la saca? O sea, los tres... Por que un dijiste, criterio estrictamente electoral. Porque Y para poder después decirle a todos los que no estuvieron de acuerdo, inclusive a la Suprema Corte de Justicia, ya ven, están ustedes en contra del interés pero del público. hay otro argumento que él está diciendo, Híjole. quiero que la gente se jubile con el 100%. que no es cierto. Sí, ningún país tiene una Nadie. jubilación del 100%. No hay forma. Pero entonces, esto tiene un contenido electorero muy simple. La gente dice, oye, pues si me voy a jubilar con el 100%, hay que votar por Morena, cuando es un engaño terrible. Las finanzas públicas del país no lo resisten. Bueno, no de ninguno. Pero además, Francisco, estos 40,000 millones de pesos no sirven ni para empezar. Claro que no. Este fondeo, Y alguien sabe. lo que quieren es hacer una base, un fondo que después del cual se estén alimentando para generar las pensiones. Bueno, se va a acabar en 5 minutos. El dinero se va a la tesorería de la federación y de ahí se va a financiar la campaña de Claudia o de ahí se va a financiar otras cosas. Quien piense que se va a ir para financiar las pensiones de los ciudadanos No está es cierto. equivocado. Y después Alex el que venga quiere una después palabra. que arre, ¿no? Pues sí, exacto. Alex, Don Francisco, en mi ignorancia, pero no por una situación mucho menor a lo que estamos viendo en este momento con la cuestión de lo de las pensiones, pero por mucho menos Francia se incendió, Sí, bueno, sí. ¿es correcto? Sí, claro. Bueno, Sí, Entonces, sí. si eso sucede en Francia, dentro de la Unión Europea, pues evidentemente no hay parámetro para tener una visión y observar el problema real en México, ¿no? ¿Es correcto? O, Sin es duda. correcto, pero Sí. todo es un embuste y además es una alevosía porque no solamente quieren hacer un juicio político a la ministra Piña, ¿no? Sino que además, que es lo peor, quieren encarcelar a Xóchitl sí, y además quieren encarcelar a Taboada. claro. O sea, juicio político a Xóchitl y encarcelamiento a la candidata de la oposición y al candidato de la ¿Sabes oposición. por qué? Nicaragua. No, pues, ¿Sabes por qué? sí. Porque Xochitl va 3,5 puntos a baja y Santi lleva 1 punto arriba de Clara Brugada. Bueno, ahí está la respuesta. Esa es la razón nada más. Taboada. Si Taboada no te ya angusties, está arriba. encima de Clara Brugada. 1 punto arriba y En el caso de Xochitl ya 3,5. se van estrellando. No, Se 3,5 van con el margen de estrechando error, más. con margen de error que el margen de error es de 3,5 a 4,5 y es un empate. O sea, Pero y lo saben todos, o sea, lo sabemos. Yo conversaba ayer con Alfonso en el sentido de que yo le decía, Poncho, no entiendo cómo si le van a quitar 40,000 millones de pesos, que es el ahorro de millones de personas mayores de 70 años, pero además estás viendo cómo hay 5 millones más de pobres. Estás viendo que no hay medicamentos, estás viendo que quebró el sistema de salud, que quebró el sistema de educación. ¿Y cuántos millones de mexicanos van a votar? Es decir, tú piensas que te 5 millones más y la gente